Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola Maritza, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Bueno, entonces, eh, la clase pasada revisamos un poquito de circuitos serie, paralelo y mixtos. Entonces, la idea hoy es introducir conceptos de ley de Ohm, corrientes, voltajes y yo creo que ya, eso sería por hoy y trabajamos un ejemplo pequeñito. ¿Listos? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces ya habíamos visto. A ver, listo. Entonces, habíamos hablado de resistencias, ¿listo? Hasta el momento tenemos resistencias que son unos componentes pasivos dentro de los circuitos que se oponen al paso de la corriente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a revisar un poquito de voltajes y corrientes, ¿listos? Entonces, los voltajes ya lo habíamos revisado por ahí en una clase, los voltajes. Entonces los expresamos con la letra B y las unidades son los voltios. ¿Listo? Y las corrientes, entonces, igual aquí voy a poner, perdón la letra, pero es difícil copiar acá. Corrientes, la expresamos con la letra I y las unidades son los amperios. ¿Listos? Entonces, ¿cómo nosotros vamos ustedes saben que tenemos dos tipos de señales de voltajes y corrientes, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de unas señales en DC y unas señales en AC. DC después de Cristo, AC antes, no mentiras. DC es corriente directa o direct current por sus siglas en inglés y AC corriente alterna o alter current por las siglas en inglés. ¿Listos? Entonces, lo primero que vamos a analizar, y por lo que siempre empezamos, es hacer un análisis en DC. ¿Listos? Entonces, por ahora solo vamos a trabajar DC por allá hasta tercer semestre. ¿Listos? Entonces, nuestro circuito básico. Nosotros Qué vamos pena, a... profe. ¿Me repites qué es DC? DC es corriente directa o direct current. Gracias, profe. O corriente directa. Entonces, ustedes saben que nosotros en nuestras casas tenemos un suministro de corriente alterna, ¿de acuerdo? Eso por algunas características que más adelante vamos a ver. Pero el análisis lo vamos a hacer a partir de corriente directa. Es como la energía o la señal de corriente que nos va a entregar una batería, una pila, por ejemplo. ¿Listos? Entonces, nuevamente, vamos a hablar del circuito más básico que podríamos escribir. ¿Listos? Entonces, tenemos una fuente y le vamos a conectar una resistencia. Listos, entonces, eso es lo más básico. Cuando nosotros planteamos un circuito, nosotros necesitamos en DC establecer unas polaridades y unos sentidos. Entonces, hablemos de la fuente de voltaje, ¿listos? Entonces, recordemos que en inglés la fuente es source o source. ¿Listos? Espérenme un segundito. Eh, Espérenme un segundito, por favor, muchachos.
Listos, discúlpeme. Entonces les decía, es importante también que manejemos términos en inglés y en español porque normalmente encontramos pues en los libros, en los documentos, mucho tema en inglés. ¿Listos? Entonces, la idea es esa, ¿vale? Entonces, fuente en inglés se escribe source, ¿listos? Entonces vamos a escribir o vamos a trabajar con estas fuentes, una fuentecita de voltaje, ¿listo? Entonces una fuente de voltaje en DC tiene una polaridad, ¿verdad? Una polaridad más menos, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a definir entonces sería el sentido de la corriente. Entonces nosotros por convención decimos que la corriente en este circuito tiene este sentido, el sentido horario, es decir, está circulando, arrancando en la terminal positiva y terminando en la terminal negativa. ¿Listos? Entonces, también por convención, nosotros vamos a decir que la polaridad de la resistencia será de acuerdo al camino que está tomando la corriente. Es decir, fíjense ustedes, si yo cojo por acá y trazo mi corriente, pues la corriente que va en este sentido, entonces entra por más, ¿de acuerdo? Y sale por menos. Se me quedó raro. Entra por más y sale por menos. ¿Listos? Entonces, así es que vamos a definir nosotros las polaridades. Entonces voy a decir que este es el voltaje en la resistencia y voy a decir que este es el voltaje en la fuente. ¿Listos? Entonces, son cositas básicas. ¿Listos? Vamos a revisar ley de Ohm. Ley de Ohm, ¿qué me dice? Que esto es súper importante que se lo aprendan y lo vayan a utilizar todos los días de aquí en adelante. Entonces, la ley de Ohm simplemente me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Listos? Para aprenderse esto hay diferentes formulitas y ya vamos a ver algunos truquillos acá para despejar y bueno, otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay un triangulito que a veces la gente usa. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona este triangulito? Te dices, si quieren hallar el voltaje, entonces si tú quieres hallar el voltaje, fíjate que es la corriente por la resistencia, ¿sí? Quedan a un lado. Ahora, si tú quieres hallar la resistencia, es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Listos? Y si tú quieres hallar la corriente, entonces va a ser el voltaje sobre la resistencia. Simplemente es un triangulito ahí como que te ayuda a despejar. Simplemente es la misma fórmula despejada. Es como si nosotros cogiéramos y dijéramos de acá, bueno, tengo voltaje igual a corriente por resistencia, entonces voy a despejar. Entonces voy a decir, quiero hallar la corriente. Entonces tengo por aquí corriente. Esta resistencia que está multiplicando la paso a dividir. Entonces digo que esa resistencia que está multiplicando la paso a dividir la corriente será igual al voltaje sobre la resistencia. Y por otro lado, pues también puedo despejar la resistencia. Entonces puedo decir que resistencia es igual a, entonces voltaje sigue igual, y la corriente que estaba multiplicando, pues la paso a dividir y resistencia será igual al voltaje sobre la corriente. ¿Listos? Entonces, esto es ley de Ohm explicada de la forma más fácil y sencilla. Simplemente lo más importante es esto. Voltaje igual a corriente por resistencia. Esto es lo que nos tenemos que aprender. De ahí en adelante todos son despejes. ¿Listos? Entonces, nuevamente, vamos por acá. Volvámonos a nuestro circuito original. Entonces, simplemente pues es una ley, es una ley física, ¿listos? Entonces, ya sabemos que eso aplica para todo, aplica para C, aplica para DC, aplica en cualquier tipo de circuito, ¿listos? Hagamos un ejemplo sencillo. Entonces, vamos a decir que yo tengo una fuente aquí de, no sé, 10 voltios y tengo una resistencia de, voy a poner aquí, qué sé yo, 5 ohmios, ¿listos? Entonces, la variable que me faltaría sería la corriente, ¿cierto? Entonces yo digo que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, es decir, 10 voltios sobre 5 ohmios. Uy, 5 ohmios, ¿listo? Es decir, que la corriente sería igual a
10 sobre 5, 2 amperios. Perfecto, ¿listo? Entonces, muy fácil, muy básico, muy sencillo. Hasta aquí no tiene mayor complicación. Simplemente cualquier variable que nos den, la despejamos. Tenemos una ecuación de 3 variables, necesitamos 2 y pues vamos a encontrar la otra fácilmente. ¿Listo? Entonces, eso es súper sencillo. Recuerden que todo el tiempo también necesitamos tener en cuenta que usamos los prefijos mili, micro, nano, pico, hacia arriba, kilo, mega, giga, tera, ¿listos? Es importante el manejo de esos prefijos, ¿listos? Para que lo practiquen y lo hagan. Entonces, ahora vamos a combinar el concepto de voltajes y corrientes con circuitos que tienen varias resistencias, ¿listos? Entonces, miremos por acá. Bueno, vamos a borrar acá. Listo, entonces pues ahora sí viene lo chévere. Entonces, simplemente vamos a decir, por ejemplo, en este caso, que yo voy a incluir otra resistencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo un par de resistencias en paralelo conectado a una fuente de voltaje. Entonces, súper importante, no es lo mismo. Circuitos en paralelo. Paralelo. Circuitos en paralelo. El voltaje es el mismo en todos los componentes de un circuito en paralelo. ¿Por qué? Fíjense ustedes, cuando yo conecto mi fuente de voltaje a la resistencia, esta terminal es la misma y esta terminal es la misma. Y si yo conecto otra resistencia, pues toda esta terminal viene siendo la misma y toda esta viene siendo la misma. Entonces, cuando yo mida el voltaje entre estos dos puntos, o entre estos dos puntos, o entre estos dos puntos, pues voy a obtener el mismo voltaje en todos los casos, ¿listo? Entonces, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo para todos los componentes, ¿listos? Regla general. Y la corriente es diferente, ¿listos? Entonces, en un paralelo lo que cambia es la corriente y el voltaje se mantiene. Hagamos un ejemplo. Entonces, ya tenemos aquí una fuente de 10, una resistencia de 5 ohmios. Entonces ahora vamos a ponerle una resistencia en paralelo bien grande. Pongámosla de, bueno, no sé, 100 ohmios, por decir algo. Entonces vamos a hacer el paralelo de 100 ohmios con 5 ohmios y analizar. Entonces, ¿cómo analizamos estos circuitos? Entonces, lo primero que haríamos sería desconectar la fuente, ¿cierto? Y hacer un análisis entre las terminales, como lo hacíamos para sacar las resistencias equivalentes. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo hallábamos nuestra resistencia equivalente? Decíamos, bueno, la resistencia equivalente, ¿cómo están? Están en paralelo. Bueno, si están en paralelo, entonces vamos a decir que son 5 ohmios por 100 ohmios sobre 5 ohmios más 100 ohmios. 5 por 100 da 500. 5 más 100 da 105. Ayúdenme a dividir eso. ¿Cuánto da 500 dividido entre 105? Perdónenme un segundo. 4.76. Vale, 4.76, ¿sí? 76. Bien. Entonces la resistencia equivalente me dio 4.76 ohmios, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué tengo? Tengo arriba simplemente que lo que hacíamos era un equivalente, ¿verdad? Entonces, teníamos acá una resistencia y es equivalente, entonces será de 4.76 ohmios. Entonces, ya nosotros podemos conectar nuestra fuente nuevamente y calcular voltajes y corrientes. Entonces, miremos. Borremos esto por acá.
Bien. Entonces, voltaje en la resistencia. Entonces ya habíamos definido que esto era más y esto era menos, ¿cierto? Vamos a tener ese voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia es igual a la corriente, perdón, a la corriente en la resistencia por la resistencia, ¿cierto? Entonces, ya dijimos, no, pero necesitamos esa, ya tenemos el voltaje, ya tenemos la corriente, necesitamos, perdón, tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, vamos a hallar es la corriente. Entonces dijimos que la corriente en la resistencia es igual a voltaje en la resistencia sobre resistencia, ¿cierto? Por ley de Ohm, que ya la revisamos. Entonces, voltaje en la resistencia, ¿cuánto es? Como estamos en paralelo, el voltaje en esa resistencia es el mismo voltaje de la fuente. Entonces, decimos que es 10 voltios, ¿cierto? Y la resistencia es 4.76 ohmios, ¿listo? Entonces, ¿cuánto da eso, muchachos? Ayúdenme. 10 dividido entre 4.76. 2.1. 2.1 amperios, ¿correcto? Listos, entonces fíjense ustedes que antes, cuando teníamos solo la resistencia de 5 ohmios, estábamos manejando una corriente de 2 amperios. En este caso, que tenemos dos resistencias en paralelo, la fuente nos está entregando un poco más de corriente, 2.1 amperios. ¿Listos? Entonces, ¿qué ven ahora o cómo podemos seguir este análisis? Entonces ya sabemos que nuestra corriente, ¿sí? Que la corriente total o que la corriente que nos está entregando la fuente es 2.1 amperios. ¿Listos? Entonces, ya tenemos voltajes. Así voy a quitar esto. Ya tenemos voltajes, resistencias y corrientes. Pero acuérdense algo. Entonces, yo les había dicho que este era nuestro circuito original, ¿cierto? Y lo que hicimos fue sacar el equivalente para obtener una corriente total. Entonces, voy a mostrarles acá ahora cómo funciona. No, profe, yo estoy muy perdida. Ok, ya lo vamos viendo, no te preocupes. Cuando hagamos ejercicio vamos viendo con detalle. Aquí viene una corriente, ¿cierto? No, simplemente, ¿qué estamos haciendo? Los circuitos equivalentes, ¿se acuerdan que trabajamos la clase pasada circuitos equivalentes? Sacar resistencias en paralelo y sacar resistencias en serie, ¿cierto? Sí, señor. Sí, lo Exacto. recuerdo. Hasta ahí, todos claros, ¿cierto? Lo único que estamos haciendo ahora es conectarle una fuente de voltaje, ¿listos? Cuando nosotros conectamos una fuente de voltaje en un circuito que tiene una resistencia, vamos a obtener una corriente que va a circular a través de ese circuito, ¿listo? Entonces, lo que nosotros estamos estudiando es las fórmulas y los comportamientos dependiendo de las topologías de las resistencias, ¿listos? Entonces, simplemente lo que les digo, con los ejercicios nos vamos familiarizando con el tema. Lo importante que es tener claras las fórmulas y saber identificar las topologías. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Entonces, el primer paso, ¿cuál fue? El primer paso que nosotros hacemos para analizar un circuito es sacar la resistencia equivalente. ¿Cómo sacamos la resistencia equivalente? Para sacar la resistencia equivalente, simplemente lo que hacemos es desconectar la fuente, ¿cierto? Entonces, cogemos y desconectamos la fuente y vamos a determinar la resistencia que hay entre las dos terminales de acá, ¿cierto? Ya sabíamos por las clases pasadas que si nosotros tenemos dos resistencias con esta topología, tenemos una resistencia en paralelo y podemos sacar el equivalente, ¿cierto? Que ese equivalente nos dio 4 algo, ¿cierto? 4.7 creo. Bueno. 4.76. Exacto. Entonces ya tenemos nuestra resistencia equivalente. Cuando nosotros obtenemos esa resistencia, perdóname, bueno, voy a dejarla aquí 4.7 metros. Cuando nosotros tenemos esa resistencia equivalente, entonces lo que hacemos es conectarla al circuito. Cuando nosotros la conectamos, simplemente decimos, mira, teníamos esta fuente y cuando nosotros sacamos el equivalente nos quedó esto. Una fuente de voltaje y una resistencia de 4.7, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros todos.
Sí, profe. Sí, señor. Ahí vamos, ¿cierto? Vamos. Si tienen dudas, igual me avisan. Vale. Entonces, ahí ya tenemos un circuito equivalente, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces ya vamos a llamarlo como un circuito equivalente. Simplemente cogimos ese paralelo y le conectamos nuevamente la fuente. Cuando nosotros le conectamos la fuente, entonces tenemos el circuito más sencillo, que es el que siempre podemos analizar fácilmente, que cumple la ley de Ohm, que simplemente es una fuente de voltaje, una resistencia y una corriente que circula por ese circuito. ¿Listos? Entonces, cuando tenemos ese circuito equivalente, ¿listos? Que sería el paso 2. Entonces, nuestro paso 3 sería calcular la corriente o en general la variable que nos haga falta, ¿de acuerdo? Sería hallar esa variable que nos hace falta. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya me entregaron el voltaje y ya me entregaron la resistencia. Entonces, la variable que tengo que hallar es la corriente. Simplemente recuerden que es muy importante este concepto. Voltaje igual a corriente por resistencia. Es lo más importante. Entonces, ya tengo el voltaje, ya tengo la resistencia, tengo que hallar la corriente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, siguiente paso sería hallar la variable que me falta, que normalmente, casi siempre los ejercicios que trabajamos, intentamos hallar corrientes. ¿Listos? Entonces, hallamos ya la corriente. ¿Cómo la hallamos? Con ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿cierto? ¿Cómo despejamos la corriente de esa fórmula? Ah, pues mira, voltaje igual a corriente por resistencia, entonces la resistencia la pasamos, si está multiplicando, la pasamos a dividir y nos queda aquí voltaje sobre resistencia. Entonces nos queda que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Bien. Como ya conocemos el voltaje, que fueron 10 voltios, y conocemos la resistencia, que fueron 4.7 ohmios, entonces podemos determinar esa corriente. ¿Listo? Entonces ya la habíamos hallado por acá, dijimos, esa corriente es 2.1 amperios. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que esa corriente que está circulando en nuestro circuito equivalente, ¿cierto? ¿Es la corriente total del circuito o es la corriente que me está entregando la fuente? Que mi circuito le está pidiendo a la fuente. ¿Listos? Entonces, dudas hasta acá, simplemente. Sacamos el equivalente, ya tenemos la resistencia equivalente, es decir, una sola resistencia. Si ustedes pueden tener muchas, acuérdense los ejercicios que hicimos en la clase pasada, tenemos muchas resistencias y nos devolvimos para una solita resistencia. Cuando ya tenemos una solita resistencia, entonces le conectamos las fuentes. Entonces tenemos la fuente y ya tenemos nuestro circuito equivalente. El tercer paso, entonces, hallamos la corriente. Una vez tenemos ya la corriente, entonces ahí es donde quedamos. Vamos en la corriente. Igual, si tienen dudas, avísenme y nos devolvemos. Entonces, en este punto donde tenemos la corriente Yo las total. tengo todas, profe. Bueno, ¿y qué parte? Dime, ¿cuál es la parte que no entiendes? O sea, ¿en qué momento, siempre que tenga, o sea, según la fórmula, siempre me Sí. van a dar dos y yo tengo que buscar la que no me dan? Exactamente, claro, naturalmente, como en cualquier ejercicio de matemáticas. Normalmente lo que tú haces siempre en matemáticas es intentar despejar una variable, ¿cierto? Entonces te dan dos variables y despejas la tercera. Es súper fácil. Es como Ok, si yo te y digo, según la fórmula, ¿sí? cuando lo paso al otro lado siempre va a dividir, pero siempre el voltaje va a estar de primera. Esto, a ver, la fórmula simplemente te dice voltaje igual a corriente por resistencia. Esta es la fórmula de la ley de Ohm, ¿vale? Ahora, esto ya es despeje, que esto ya es matemáticas. O sea, vuelvo y te digo, esto ya es, a ver, ¿cómo les digo? Lo que yo les decía, es importante tener algunos conceptos matemáticos previos a nuestra clase. ¿Listos? Entonces, simplemente cuando tú tienes un igual, tienes una ecuación acá y otra ecuación acá. Entonces, por decir algo, si yo te digo que 5 más 4 es igual a 9, entonces el 5, por ejemplo, que está sumando, yo lo puedo pasar al otro lado a restar y decir que 4 es igual a 9 menos 5. Y la ecuación se sigue cumpliendo, porque 9 menos 5 es 4. Entonces 4 igual a 4 igual a 4. ¿Listos? Ahora, lo mismo si tengo un menos. Entonces, por decir algo, lo mismo, voy a escribir otra ecuación. No sé, 10 menos 3 es igual a 7.
¿cierto? Entonces, este menos que está acá, déjenme borrar acá. Este menos 3 yo lo puedo pasar al otro lado del igual como a sumar, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir que 10 es igual a 7 más 3, ¿cierto? Si está restando, pasa al otro lado a sumar. Y 7 más 3 es 10, entonces 10 igual a 10, ¿cierto? Esto por eso les digo, es que esto es matemática básica, 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 que simplemente es despejar una ecuación. Ahora lo mismo, entonces hagámoslo con multiplicación y división. Entonces, yo digo, por decir algo, 2 por 3 es igual a 6, ¿verdad? Entonces voy a pasar el 2 al otro lado. Entonces digo que 3 es igual a 6 y ese 2 que está multiplicando lo paso a dividir, ¿cierto? Y 6 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 3. Entonces 3 igual a 3, ¿cierto? Simplemente despejes matemáticos. Ahora, nuevamente, entonces con división. No sé, voy a decir, por ejemplo, que 100 dividido entre 20 es igual a 5. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar. Entonces yo digo simplemente, por ejemplo, que 100 es igual a 5 y este 20 que estaba dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces 100 es igual a 5 por 20, que es 100. 100 es igual a 100. Listo, se cumple. ¿Vale? Entonces, lo que yo les decía, chicos, hay cosas matemáticas que no nos podemos devolver tantísimo a revisar, porque esto ya lo deberían saber, ¿listos? O sea, hay cosas que yo parto del principio de que ustedes saben conceptos básicos de matemáticas, como despejar una ecuación. ¿Sí? Es como si yo les digo, tal cual la ley de Ohm, les digo voltaje igual a corriente por resistencia, despejen la resistencia. Entonces, eso lo tienen que saber hacer, ¿sí? O sea, eso debería ya estar en sus cabecitas, ¿listos? Entonces, súper importante. Nuevamente les digo, cosas de matemáticas, repasen matemáticas. Esto simplemente es ecuación de primer grado, o sea, es súper básico, ¿listo? Esto lo debieron ver como en octavo del colegio, séptimo, algo así. Entonces, me devuelvo. Nuevamente, entonces, corriente, ¿listo? Entonces, si vamos aquí, ya tenemos la corriente, ya nos dio 2.1 amperios, sabemos que es la corriente que está entregando la fuente, ¿listos? Entonces, esa corriente que está entregando la fuente es la corriente total de mi circuito. Habíamos dicho que nosotros teníamos un circuito equivalente, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho, entonces nos vamos a devolver a nuestro circuito original. Entonces, el cuarto paso sería el circuito original. Vamos a poner así. Circuito original, ¿listos? Entonces, nuestro circuito original decía que aquí teníamos una resistencia de 5 y aquí una resistencia de 100. Ahora, los voltajes. Entonces dijimos que era más, menos, ¿cierto? Vale. Habíamos dicho que en paralelo los voltajes son iguales, es decir, que este voltaje es igual a este y es igual al de la fuente. Hasta ahí no hay dudas. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? La corriente, entonces, si ustedes, voy a dibujarla acá. La fuente nos está entregando una corriente, ¿verdad? Que voy a llamar I total o I de la fuente, como ustedes quieran. Y esa corriente entonces llega a este nodo y una parte se va por acá y otra parte se va por acá. ¿Listos? Es como si ustedes cogieran un flujo de agua y lo metieran a una Y. O sea, hay una parte que se va para un lado y hay una parte que se va para el otro, ¿verdad? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, yo sí lo escucho Sí, bien. profe. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Maritza, creo que entonces es tu computador o algo, ¿vale? Para que lo revises. Bueno, entonces, en circuitos en paralelo, lo que vamos a decir es que esas corrientes se dividen en los nodos, ¿bien? Entonces, simplemente vamos a decir que, por ejemplo, aquí hay una corriente 1, aquí hay una corriente 2, ¿verdad? Entonces, esa corriente 2 es la que va a pasar por esta resistencia y esta corriente 1 es la que va a pasar por esta resistencia. ¿Listo? Es lo único que va a cambiar en nuestro circuito en paralelo, la corriente, porque el voltaje se mantiene. Entonces, ¿cómo hallamos esa corriente en esos dos dispositivos, en esas dos resistencias?
Entonces, simplemente decimos que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2, ¿cierto? Esto es por leyes de Kirchhoff, que ya lo vemos más adelante, pero simplemente es muy sencillo de entender. Simplemente tengo una corriente que se está dividiendo en dos partes, ¿cierto? Si yo la sumo, pues voy a obtener la corriente original, ¿vale? Entonces, aquí es súper fácil y súper sencillo. ¿Cómo hallo entonces la corriente en esos componentes? O nuevamente aplico ley de Ohm. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice, nuevamente, voltaje igual a corriente por resistencia. Nuevamente, despejo la corriente. Entonces voy a hallar la corriente 1, ¿listo? Que es déjenme rayar por aquí, que es la de esta rama, ¿listo? Entonces voy a despejar esa corriente. Esa corriente, ¿a qué va a corresponder? Esa corriente va a corresponder al voltaje 1, o el voltaje en esa resistencia, llamémoslo así, que sería 10 voltios, ¿cierto? Recuerden que el voltaje es el mismo, entonces se mantiene, sobre esa resistencia. Entonces la resistencia es 5 ohmios. Entonces voltaje 1 sobre resistencia 1, que sería 10 voltios sobre 5 ohmios. Esa corriente nos da 2 amperios, ¿cierto? Ya lo habíamos allá. Entonces corriente 1, vamos a decir que es 2 amperios. Entonces ya tenemos la primera parte de la corriente. Entonces aquí hay dos formas de hallar la corriente número 2. Una, podríamos despejarla de acá porque ya conocemos cuánto es la corriente total y la corriente 1. O dos, podríamos aplicar ley de Ohm para la siguiente rama, para esta rama. ¿Listos? Entonces, voy a borrar por acá. Y vamos. Bueno, entonces ya tenemos nuestra corriente. Entonces, dijimos que la corriente 1 era 2 amperios. Entonces podríamos decir que una forma de hallarla sería simplemente despejarlo de acá. Entonces decimos, la corriente 2, despejando de esta fórmula, sería igual a la corriente total menos la corriente 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es entonces, cuánto sería esto? La corriente total, ¿cuánto nos dio? La corriente total era 2.1 amperios, ¿se acuerdan? 2.1. 2.1 amperios menos la corriente 1, que nos dio 2 amperios. Quiere decir que la corriente 2 es igual a 0.1 amperios. ¿Listo? Entonces, esa es una forma. Ahora busquemos la otra forma. Entonces, la otra forma es nuevamente ley de Ohm. Ley de Ohm me dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Voltaje, recordemos que como estamos en paralelo, es el mismo, es decir, 10 voltios, el mismo voltaje de la fuente, y la resistencia es la correspondiente, la que nos dieron ahí, entonces, tenemos que es 100 ohmios, ¿listo? Y entonces hacemos la división. ¿Cuánto es 10 dividido entre 100? ¿Cuánto les da 10 dividido entre 100? Profe, fue a mí o se le cayó. Desciende a 0.1 ohmio. 0.1, pero ojo, no estamos trabajando ohmios acá porque estamos dividiendo voltios entre ohmios y eso nos da amperios. ¿Listo? Son los términos de la corriente. Entonces fíjense que por un lado nos dio 0.1 amperios y por el otro lado también. Bien. Entonces vamos a seguir haciendo ejercicios. Yo sé que esto al principio es un poco enredado, hay muchas cosas que no podemos ver, que no son fáciles de entender, pero simplemente con la práctica ustedes van a lograr esa facilidad o ese aprendizaje. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Bien, entonces nuevamente. Tenemos aquí una fuente de voltaje. Tenemos una resistencia y otra resistencia por acá. Entonces, vamos a decir aquí que tenemos una fuente de voltaje de 8 voltios. ¿Listos? Y una resistencia por aquí, vamos a decir que es de 20 ohmios y por aquí de 40 ohmios, ¿cierto? Entonces, primer paso, ¿se acuerdan cuál era? Desconectarle la fuente
Y desconectar allá la fuente y hallar la resistencia equivalente. Perfecto. Entonces vamos con resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente de ese circuito, muchachos? Sería el paralelo entre 20 y 40, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Sí, 20 más, ¿qué? 20 por 40 20 por 40, sobre 20 más 20 40. más 40. Perfecto. Listos. Entonces 20 por 40, eso nos da 2 por 4, 8, 800, ¿cierto? Y 20 más 40, eso nos da 60. Entonces, 80 dividido entre 6, ¿cuánto da? 80, uy, perdón. Uy, esto aquí es difícil. Uy, no. 13.3. 80 dividido entre 6. Eso da 13.3. Bien, entonces ya tenemos nuestra resistencia equivalente. Es decir, que este mismo circuito lo podríamos escribir de esta forma. 13.3. Y aquí 8 voltios. ¿Listos? Hasta ahí vamos claro, ¿sí o no? Ese era el primer paso. Desconectamos nuestra fuente, sacamos nuestro circuito equivalente, obtenemos nuestros 13.3 ohmios. Es el primer paso para analizar nuestro circuito. Una vez tenemos un voltaje y una resistencia en una malla, en un circuito cerrado, podemos calcular la corriente, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso sería calcular la corriente. La corriente total de ese circuito va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total, llamémoslo así, sencillo, para no confundirnos. El voltaje, ya dijimos, estamos en paralelo, es el mismo siempre. Entonces el voltaje siempre es 8 voltios, que es el voltaje que me está entregando la fuente, sobre esa resistencia total, que es el mismo equivalente. Entonces sobre 13.3 voltios. ¿Listo? ¿Cuánto nos da esa corriente total? 0.60. 0.6 amperios. ¿Listo? Importante, esto por ejemplo, esto es ohmios, aquí nos dio. Importante, chicos, tener siempre presentes las unidades, ¿listos? Entonces, cuando estamos trabajando voltios, voltios, cuando estamos trabajando resistencias ohmios y corrientes amperios. ¿Listos? Entonces ya sabemos que la fuente nos está entregando por aquí una corriente de 0.6 amperios. ¿Listo? Esa es la corriente que nos está entregando la fuente. Vale, ya conocemos la corriente de nuestro circuito, entonces nos vamos a devolver a nuestro circuito original, ¿cierto? Entonces tenemos por aquí una corriente total, que ya la sabemos que es 0.6 amperios, y decimos que el voltaje es igual, entonces este voltaje más menos es igual que este, y es igual que este, porque están conectados en paralelo, ¿cierto? Ahora, las corrientes. Entonces, las corrientes, entonces sabemos que hay una que va a bajar por esta rama, que la vamos a llamar I1, y otra que va a bajar por esta rama, que la vamos a llamar I2. ¿Bien? Entonces, necesitamos encontrar I1 e I2. ¿Listo? Entonces, yo digo, I1 es igual, nuevamente, voltaje sobre resistencia. Entonces, I1 será igual a, bueno, pongámosla aquí arriba. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Estamos en paralelo, es el mismo siempre, 8 voltios. Sobre la resistencia, entonces la resistencia en esa rama son 20 ohmios. ¿Cierto? Y entonces esa corriente I1, ¿cuánto nos dio? 0.4. Gracias, 0.4 amperios. ¿Verdad? Bien, ahora hallemos la corriente I2, ¿cierto? Que sería la de la otra rama. Entonces, nuevamente, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltajes, mismo para todas mismo para todos los componentes cuando estamos en paralelo. ¿Listos? Resistencia, 40 ohmios, ¿cierto? 8 dividido entre 40. 0.2. 0.2 amperios. ¿Listo? Y entonces sabemos que I1 más I2 debe ser igual a la I total. 0.4 más 0.2 efectivamente me da 0.6 amperios. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes que es muy sencillo si nosotros
seguimos nuestra metodología. Es muy fácil, simplemente necesitamos ir abstrayendo conceptos y retomando cosas de matemáticas que son importantes acá. Son cosas muy sencillas como despejes, multiplicaciones, divisiones, muy sencillas. ¿Listos? Entonces, en resumen, nuestra clase de hoy, análisis de un circuito en paralelo. ¿Listos? Entonces, cuando estoy trabajando en paralelo, tengo el mismo voltaje para todos los componentes y lo que cambia es la corriente, ¿de acuerdo? Para cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Qué otra cosa podríamos analizar hoy? Que si yo tengo una corriente que me está entregando la fuente, pues las corrientes que se están consumiendo, llamémosla así, o pasando por esos componentes, pues deben ser igual a esa corriente total. Deben ser la suma de esas corrientes debe ser igual a la corriente de la fuente. No puede ser ni más ni menos. No puede haber corrientes que se estén desapareciendo, ¿listos? Entonces debe ser así. ¿Qué más importante? Nuevamente, repasar matemáticas, repasar despejes, ecuaciones de primer nivel, súper sencillas. Entonces, importante repasar eso. Vamos a ir introduciendo poco a poco, pues, estos nuevos conceptos. Igual vamos a practicar con ejercicios. Lo importante es que ustedes vayan abstrayendo algunos conceptos como los que les digo. Por ejemplo, en paralelo, voltaje es lo mismo. Entonces, ya sabemos que si nosotros vemos un circuito en paralelo, vamos a siempre obtener, no importa la cantidad de componentes que haya, están en paralelo, quiere decir que tienen el mismo voltaje. ¿Listo? Entonces, vamos a ir desarrollando ejercicios. Igual, pues la propuesta es, les voy a dejar uno, igual, muy sencillo, para que lo hagan. Y la próxima clase, entonces, que sería este martes, me cuentan cómo les fue con el resultado. Simplemente seguir los pasos. Sacar la resistencia equivalente, sacar la corriente total, volver al circuito original y sacar las corrientes en cada componente. Esos serían los 4 pasos, que son muy sencillos. Si ustedes siguen esta metodología, no se van a perder. ¿Listo? Profe, discúlpeme, es que se me cayó el internet. ¿Qué dijo al final? Después de la corriente total 0. No sé hasta qué punto, pero les repetía. Entonces, simplemente la metodología o lo que vamos a seguir es sacar resistencia equivalente, hallar corriente total, devolvernos al circuito original y hallar la corriente en cada componente. ¿Listos? Eso es hasta ahora el análisis que hemos hecho. Nada más allá de eso. ¿Qué pasa? Recuerden, o digamos es difícil, esto pasa todo el tiempo, simplemente no lo podemos ver, por eso es difícil abstraer estos conceptos un poquito. Pero de alguna forma intenten compararlo como si la corriente fuera un flujo de agua. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta, voy a rayar acá, hagan de cuenta que yo tengo agua, está entrando por acá, y por aquí se está yendo un poquito, y por aquí se está yendo otro poquito. Es mismo concepto en paralelo, simplemente yo tengo aquí una corriente total, y por aquí tengo una corriente 1, y por aquí tengo una corriente 2. Y ahora imagínense que estos dos caminos se vuelven a unir. ¿Sí? Que es cuando se cierra el circuito. Entonces, eso es. Es como si, lo voy a hacer más pequeño. Es como si yo tuviera aquí lo que les decía, mi corriente total, por aquí un caminito, por aquí otro caminito, y por aquí se vuelven a cerrar. Difícil. A ver. Por aquí se vuelven a cerrar. Auxilio. Y se vuelven a unir, ¿cierto? Y entonces nuevamente yo voy a hacerlo hacia el otro lado. Yo cierro ese circuito, ¿cierto? Entonces imagínense que esto es la resistencia 1 y esto es la resistencia 2. Simplemente entonces va pasando por aquí esa corriente y una parte va a coger por un camino y otra parte va a coger por otro camino. Y ya. Y esa corriente va a seguir circulando así. ¿Listo? Lo que les digo es un poquito difícil de abstraer, pero imagínense esto. Imagínense que fuera agua. Entonces si yo paso el agua por dos caminos diferentes, pues obviamente lo que les digo, pues voy a tener aquí, no sé, un flujo por esta parte y pues por aquí ese flujo va a ser
la sumatoria de estos dos, ¿sí? Va a ser pues ese flujo de arriba al total. Eso podría ser una analogía de los circuitos. Entonces, simplemente chicos, ahora para que practiquen, miren nuevamente qué cosas pueden tener dificultades o analizar y repasen. Por ejemplo, lo que me decía su compañera, yo no entiendo cómo se despeja. Si no entiendes cómo se despeja, hay que volvernos a matemáticas y estudiar por allá despeje de ecuaciones. ¿Listos? No entiendo ley de Ohm. Entonces, revisar ley de Ohm. Ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. Es muy fácil, ¿sí? O sea, son cositas, son términos muy fáciles y muy sencillos. Simplemente hay que tener presentes esos resúmenes claros, lo que yo les digo. En paralelo los voltajes son lo mismo, las corrientes cambian. ¿Listo? Tenemos claro eso. Ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. Súper fácil. ¿Y qué más? No, es que no hemos visto nada más. O sea, no es nada más de eso. Y simplemente aplicar esas fórmulas. ¿Listo? Lo de resistencia equivalente, que ya lo sabemos. Si están en serie se suman. Si están en paralelo, se hace esa formulita de paralelo. Entonces eso. Entonces les voy a dejar un ejercicio. La idea es que hagan esto y practiquen. Entonces tenemos aquí nuevamente nuestra fuente de voltaje. Y tenemos dos resistencias. Entonces vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a decir que esta fuente es de 1 voltio. Y vamos a decir que aquí tenemos 10 ohmios. Y vamos a decir que aquí tenemos 20 ohmios. ¿Listos? Y entonces, las variables que les toca hallar, o las preguntas es, ¿cuánto es la corriente total del circuito? ¿Cuánto es la corriente en la resistencia de 10 ohmios? ¿Y cuánto es la corriente en la resistencia de 20 ohmios? ¿Listo? Esas serían las tres incógnitas que necesitamos saber de ese circuito. ¿Sí? Entonces, súper fácil. La idea es que lo hagan, intenten hacerlo. Si no pueden, revisen qué conceptos tienen dudas. Devuélvanse a eso que tienen dudas, ¿sí? Fraccionarios, divisiones, multiplicaciones, todo eso que tengan dudas, devuélvanse y estudien. Lo que les decía, hay cosas básicas que no nos podemos devolver tanto, ¿vale? Porque si no, no avanzamos en nuestro tema. Simplemente estudien esas cositas. Y ya miramos la próxima clase, qué dudas tienen, por ejemplo, sobre este ejercicio. Y la próxima clase, entonces, miramos este mismo análisis, pero ahora con dos resistencias en serie, que sería el siguiente paso también básico. ¿Listos? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por conectarse. Estos temas son muy sencillos, no se asusten. Yo sé que es difícil entender un poquito esto que no lo vemos tan claro, pero vamos a hacer ejercicios, vamos a practicar y les va a ir, cada vez les va quedando más claro el tema. ¿Listo? Simplemente todo es práctica. Voy a dejar por acá. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes, muchachos, entonces, cualquier cosa, ya saben, me escriben por WhatsApp. Así fueron los talleres de lógica. Gracias. Porque están más enredados en lógica. Un poco, profe, un poco. Mucho taller y la verdad la explicación es propia y hace un poco complejo. Listo, igual si quieren, podemos sacar un espacio y nos encontramos y les puedo ayudar con eso también si quieren. Es lo mismo, eso es pura práctica, pero si tienen algunas dudas específicas, me avisan y nos encontramos y lo resolvemos. ¿Listos? Sí, profe, podemos organizarnos nosotros y le comunicamos un tiempito para que nos ayude. Exacto. Sí, me avisan tranquilos, cualquier espacio, hacemos, por ejemplo, no sé, un ejercicio, les dejan un taller que tiene varios puntos de varios temas, entonces hacemos al menos uno para que aclaren las dudas y ya ustedes hacen el resto. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto, Ana, con mucho gusto, muchachos. Entonces me cuentan, cualquier cosa que los pueda apoyar, con mucho gusto. Ahí nos vemos. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, que estén bien, buena tarde y buen fin de semana. Chao, chao. Gracias.